voy a presentar un tema del cual debo advertirles que es absolutamente inédito en lo personal. Cuando se me invitó y tras aceptar la invitación, se me preguntó, bueno, ¿cuál es el tema que yo trataría? Pedí unos días de reflexión, y en esos días de reflexión dije, bueno, voy a hacer lo que en realidad estaba haciendo de manera silenciosa, pero que nunca lo había expuesto en forma pública, porque forma parte de un proyecto de investigación que está en una etapa, diríamos, intermedia, y que va a traer como consecuencia, espero yo, de aquí a un año, un poco más, no lo sé todavía, la publicación de un libro. Y la publicación de un libro que tiene que ver con esta región. Entonces era digamos, quizás oportuno decir, este es el momento. Me cayó del cielo la invitación y dije, ahora voy a hacer la vuelta. Y es justamente hablar sobre la región del Biobío desde el punto de vista cartográfico, histórico, cartográfico, colonial, pero con una advertencia que está en el título oficial, ¿no? que envié, que es una visión desde la costa de la región del Biobío, a partir de fuentes que últimamente se han encontrado en archivos, últimamente, por lo tanto muchas de las fuentes son inéditas, pero que ustedes van a ver acá, algunas les puedo asegurar que nunca han salido a la luz, por lo menos en el ámbito académico, porque han sido encontradas, algunas de ellas hace 6 meses atrás, o sea, recién. Y son fuentes del ámbito cartográfico náutico, y por eso hago esa aclaración en el título, ¿no? Voy a mirar la región del Biobío desde la costa, no desde el interior. Aquí tengo geógrafos expertos, ¿cierto?, de la zona. No voy a entrar en la descripción del paisaje, sino simplemente a partir de los derroteros náuticos, descubrir cómo se veía en los siglos XVI, XVII, fundamentalmente XVII y XVIII, la costa de la región del Biobío, que comprende, particularmente he seleccionado algunos mapas, no están todos, desde el Itata hasta el Golfo de Arauco, esa región, como era vista por la cartografía de los siglos XVII y XVIII. Ahora, esta segunda advertencia es una selección, entonces, que simplemente puede darnos un estado de avance de cómo estas fuentes cartográficas hoy día podrían tener una lectura distinta, una reinterpretación y en algunos casos, algunos aspectos realmente novedosos que no es que yo los vaya a trabajar o los desarrollar en la obra que pretendo publicar, sino que yo creo que esto va a quedar disponible para los estudiosos, para los historiadores, para los geógrafos históricos, para que puedan encontrar nuevas líneas de investigación, porque creo que aquí en los mapas hoy se va a encontrar. A propósito de los mapas, y con esto comienzo, debo decir lo siguiente. Los mapas durante muchos años fueron considerados elementos decorativos. Dentro de los estudios históricos. Es decir, nosotros mismos los historiadores, cuando publicamos un libro, solemos incluir mapas históricos del siglo XVI, XVII, XVIII, pero que lamentablemente durante, varios siglos, fueron incluidos no para que su contenido formara parte del texto o formara parte o ayudara al análisis del texto, sino más bien como apéndices aplicados al final de la obra, apéndice documental, o simplemente en el plano decorativo cuando había mapas tan bellos como el que están aquí viendo ustedes. Sin embargo, en los últimos años ha habido un redescubrimiento del tema cartográfico. Y como ustedes saben que desde hace un tiempo el tema de la representación o del imaginario está dentro de las temáticas, diríamos, del historiador moderno, ¿cierto? Particularmente corrientes francesas, norteamericanas, británicas. Entonces el mapa ahora ha pasado a ser una fuente mucho más interesante, y lo que es importante es que muchos de los mapas que antes están presentes, que muchos los conocemos, hemos tenido que volver a mirarlos y a estudiarlos. Por ejemplo, un punto que aquí voy a señalar a continuación, un tema que ha vuelto a redescubrirse, algo tan básico, ¿no? En los últimos años, es el tema de la toponimia. Muchos planos, uno los miraba la decoración, como el que tienen ustedes ahí,
que no hay, por ejemplo, en el caso chileno no hay ningún detalle toponímico. Esto es un mapa de Münster, ¿cierto? De los años, publicado en el año 1550. 1550. Nosotros, en los planos generales de América, que se publicaron particularmente de la mitad, mediados del siglo, Sudamérica estoy hablando en específico, desde 1552 en adelante, ya se presentan aspectos toponímicos que nos deben llamar a la reflexión, pero que por existir durante muchos años pasaron desapercibidos. Por ejemplo, el mapa que continúa es un mapa, fíjense, del año 1552. Este es el primer mapa de Sudamérica publicado. Sudamérica en detalle publicado. Y fue publicado nada menos que en la obra de Cieza de León, es decir, el libro de Cieza de León sobre el Perú. En una de las páginas intermedias, el plano está en un fin más decorativo, está este plano de un formato pequeño, donde por primera vez se describe toponímicamente, por ejemplo, la costa de Chile. Y dentro de la costa de Chile, si ustedes observan esa zona, que vamos a ver el detalle a continuación en la siguiente plano, van a observar que de los pocos topónimos que encontramos, fíjense que no están al revés, no es que esté malo el mapa, no es que puse la diapositiva al revés, sino que vuelve atrás, por favor. Fíjense que atrás está exactamente igual, vamos adelante con el detalle. Arica está arriba, ¿cierto? Y se muestra el detalle, pero fíjense que aparece un topónimo que a nosotros nos interesa en la región. El último es Valdivia. Y el penúltimo topónimo del mapa, del primer mapa de Sudamérica publicado, Itata. Itata. Y más bien es la desembocadura de Itata, es decir, lo que hoy es Herradura, ¿cierto? Ese topónimo ya está publicado en el mapa de Cieza de León. Ha pasado por alto durante siglos. No es que hoy lo estemos descubriendo, simplemente es la importancia de leer la fuente. Desde qué época los nombres, la toponimia conforma un territorio y de qué manera esa conformación de territorio a su vez fortalece una identidad, ¿no? Y ahí tenemos este primer ejemplo. El mapa que sigue es un plano que no tengo el detalle, lamentablemente, pero se los voy a describir. Fíjense que este plano se conserva, son ejemplos, pequeños ejemplos para comenzar esta reflexión. Se conserva en la Biblioteca Nacional de Viena. Este es manuscrito, este no está publicado. Bueno, no estaba publicado hasta hace poco, lo hemos editado una obra que se llama Monumenta Cartográfica Valdiviense, publicado hace 2 años atrás acá en Chile. Pero el original está en la Biblioteca Nacional de Viena, que formaba parte de la colección privada de los Habsburgos, de los Austrias. Ustedes saben, con la abolición de la monarquía en Austria, el patrimonio, las grandes bibliotecas de la monarquía pasaron al Estado. Y por lo tanto, y hay un mensaje para los futuros historiadores, hay mucha documentación de los Austrias que está en la Biblioteca Nacional de Viena y temas americanos entre ellos. Y fíjense, este mapa es extraordinario. Primero porque es un mapa español. Lo hizo un cartógrafo que de hecho firma. Este mapa, miren, esta es una parte de 5, son 5 partes. Es un mapa grande, formato grande. Y esta es la parte que corresponde a Sudamérica, que está ahí. Sudamérica. Está la representación del imaginario de forma extraordinaria. Extraordinaria. Ahí hay la representación de la imagen de la época, ¿no? Los estereotipos, diríamos, muy lejanos de la realidad. El canibalismo, los hombres mitad seres humanos y mitad animales. Todo esto ustedes lo pueden encontrar, y aquí hay múltiples interpretaciones. Animales, hay diversos animales aquí planteados. Pero lo que nos interesa es la costa de Chile. Fíjense que la costa de Chile, la costa, está bien trazada por les decía, este español que se llamaba Sancho Gutiérrez. Él firma abajo, en un pie de página, muy chiquitito, firma que este plano lo hizo en 1551. 1551, es decir, es un año anterior al que vimos recién. Pero tiene una curiosidad. Justo ahí, miren, donde tengo el punto, aparece una ciudad dibujada, Valdivia. Y entonces es curioso porque si filmó el 51, es imposible que filme Valdivia en el plano, dibuje Valdivia, porque Valdivia fue fundada después del 51. Por lo tanto, lo que podemos inferir es que este mapa se terminó en su época y después fue retocado con los nuevos descubrimientos.
Pero solamente quería decirles que junto a Valdivia, entre Valdivia y la costa de Topocalma, ¿cierto?, en el norte, el único topónimo manuscrito que aparece, ahí que no se ve, pero hay que verlo con lupa, porque es muy pequeño, el topónimo dice de nuevo Itata. Es decir, Itata es la referencia de la zona del Biobío. No aparece el Biobío, curioso. Pero sí aparece, ¿cierto?, el río Itata como el punto más importante al norte de la ciudad de Valdivia. Entre paréntesis, este es el plano que representa la representación más antigua de Valdivia en la historia, ¿no? Y curiosamente antes del mapa, teóricamente. Hoy sabemos, por noticias, por investigación, que precisamente Sancho Gutiérrez terminó el plano, y después de terminar el plano, un par de años después, llegó Juan de Ladrillero, famoso, ¿se acuerdan del navegante que nosotros nos enseñan? Y llegó a Sevilla, entonces contó las últimas novedades. Y dentro de las últimas novedades contó el descubrimiento de Valdivia, la fundación de la ciudad. Y entonces él trazó una línea. Por eso este mapa tiene doble costa. Fíjense que tiene una costa que va hacia afuera y después una línea que va hacia adentro. Es decir, este mapa lo hizo en doble instancia. Entonces, primera reflexión. El territorio de Itata es un territorio histórico. Por supuesto, uno dirá, desde el plano de las culturas, civilizaciones indígenas, evidente que es anterior a la llegada de los españoles. Pero desde la óptica de la representación cartográfica, es interesante que es uno de los primeros lugares del cual se conoce noticia en Europa, antes que lugares aparentemente o teóricamente mucho más importantes, como vendría a ser la propia región de Arauco, el propio Golfo de Arauco, o la misma representación de la ciudad de Concepción, que ahí no sale. No aparece Concepción y no aparece, aparece Valdivia y no Concepción, es muy raro. Entonces estamos en un aspecto que debemos ahí reflexionar. El siguiente plano nos permite ver otro aspecto que es relevante. Fíjense que este es considerado uno de los mejores planos de América, de toda América. Este fue realizado en primera instancia en 1570 y después esta versión del año 1589. 1589. Ortelius es uno de los más grandes cartógrafos de la historia moderna, Ortelius. Y Ortelius hizo varias versiones. Esto es un mapa del Pacífico, fíjense, del Mar del Sur. Es un mapa que suscribe su atención hacia el Pacífico, así que la costa con topónimos, toda la costa. Este era diríamos, Ortelius era el cartógrafo más relevante dentro, o más informado dentro de los especialistas. Bueno, aquí tenemos un ejemplo contrario, que nos rompe los esquemas anteriores. Fíjense, posterior a estos dos hallazgos iniciales, Ortelius no nombra ningún topónimo de los que para nosotros serían relevantes, o sea, no nombra ni Itata, ni Valdivia, ni Valparaíso, pero sí nombra, por ejemplo, a Quintero, Coquimbo y Arica. Aparecen dentro de los topónimos que describí. Entonces uno inmediatamente infiere, y ahí está el valor del mapa, el silencio del mapa del autor, pero las fuentes que van cruzadas. Uno dice, tiene que haber sido un mapa que se inspiró fundamentalmente en las travesías de los bucaneros, de piratas, de corsarios. Porque presencia de algunos, o sea, este mapa fue hecho después de la travesía de Drake y Cavendish. Y por lo tanto, seguramente hay un énfasis en algunos puertos que tenían una mayor trascendencia que otros, o simplemente otros se omitieron por razones estratégicas. Esas son materias de investigación. Ahora, me detengo ahí un segundo y hago la reflexión ya más amplia en el ámbito historiográfico. Nosotros estamos trabajando, o sea, yo trabajo con mapas desde hace unos 8 años atrás. Pero, en realidad, la inspiración para trabajar esto, es decir, ¿por qué tenemos que releerlo? Se basa en un historiador clásico chileno, que por supuesto que en muchos aspectos, y particularmente en este, está superado, pero nos dio las luces de que había que hacer un estudio. Fíjense que en el año 1889, José Toribio Medina, el famoso Medina, él publicó un libro muy raro, muy curioso, no recomendable desde el punto de vista del negocio de la imprenta. Publicó un libro que se llama Ensayo para una mapoteca chilena, ¿no? El libro es el Ensayo para una mapoteca chilena, 1889. Un librito pequeñito. Digo no recomendable porque es un libro sobre cartografía.
que no trae ningún monito, no trae ningún mapita. Es un libro seco, árido, que describe mapas, pero sin la imagen. Entonces es un libro pequeño, en donde Medina, en sus grandes descubrimientos de fuentes que hizo en sus recorridos por Europa, ¿cierto? Y aquí mismo en los archivos nacionales y latinoamericanos en general, Medina puso en alerta en este documento probablemente una carencia que él ya notaba en la historiografía de entonces, y es: no hay un estudio, un catastro sobre cartografía chilena. Y lo que él descubrió es que en estos archivos, él viendo estos mapas, daba señales de que se podía hacer estudios del tema. Incluso los agrupó, el ensayo de la cartografía, y dice mapas de Chile general, mapas de Chile contenidos en América, mapas de Valparaíso, mapas de Chiloé, mapas de Concepción. Los divide los diversos. Pero parece que es un estudio que nunca lo logró terminar, porque por una parte es un catastro que lo publica, pero nunca vino nada después de eso. Y fíjense que pasó hasta el año 1800, hasta 1981, en que nuevamente la historiografía nacional toma una cierta atención sobre el tema cartográfico y sobre estos aspectos: toponimia, aspectos estratégicos. Gabriel Guarda, que ustedes saben que aquí lo tuvimos, ¿no?, en esta misma testera hace unos años atrás. Gabriel Guarda, historiador, pero que al mismo tiempo es arquitecto, y eso quizás explica su interés. Él, arquitecto formado en arquitectura, él publicó un libro del año 81 que se llama Atlas Cartográfico del Reino de Chile, que lo publicó el Instituto Geográfico Militar en esos años. Un libro un poco práctico, un libro grandote, muy poco, o sea, el extremo de Medina. Medina era un libro de mapas sin mapas, ¿ah? Y el libro de Guarda era un libro de una extensión, diríamos, absolutamente desaconsejable para un libro, con un peso de unos 5 kilos aproximadamente, la obra misma, y con mapas sin reflexión sobre los mismos. Era como una especie de catastro ahora visual, visible. Fíjense que en realidad quien rompe este esquema y nos enseñó sobre todo esto que estoy explicando ahora fue Mateo Martinich, el mismo que está en medio de una polémica hoy en día con relación al descubrimiento de Chile. Si ustedes han visto en la prensa, hay un debate: Martinich, Barros, Villalobos y probablemente Jorge Hidalgo también va a entrar en escena, sobre si es recomendable o no fijar por ley un descubrimiento del país, ¿no? En este caso sería el descubrimiento por el estrecho de Magallanes. Pero Martinich, que es bueno que lo conozcan y que lo lean, publicó un libro en el año 99, se lo recomiendo, que se llama Cartografía Magallánica, que es un libro extraordinario. Es el primer tipo que hace lo que hay que hacer por los mapas. Es decir, hace una búsqueda, pero esencial, podríamos decir, en todo el mundo dentro de sus posibilidades, e hizo un corpus de todos los mapas del siglo XVI, XVII y XVIII, en donde aparece citado el estrecho de Magallanes. Y sobre eso además hace interpretación, hace análisis, reflexión, nuevas líneas de investigación extraordinarias. Él rompe. Así que un poco estos hallazgos que estamos haciendo en realidad se inspiran en que hay un trabajo detrás que es bastante reciente. Ahora, hay otros autores, claro que hay. Se hizo una cartografía histórica de Valparaíso hace no muchos años atrás, Nelson Vázquez con Ricardo Iglesias y Mauricio Molina. Jaime Rosenblit acaba de publicar un libro sobre geografía histórica de Chile, ¿cierto?, reciente, también en la Biblioteca Nacional. Alejandra Vega es una de las autoras con más autoridad sobre el tema de la cartografía hoy día. Es decir, hoy día se está haciendo. Y por el lado personal, justamente siguiendo la estela de Martin, y siguiendo estos 4 ejemplos, con Gabriel Guarda, con el cual trabajo hace muchos años, yo era estudiante universitario, hemos hecho los libros de Monumenta Cartográfica Chiloense y Monumenta Cartográfica Valdiviense, que son las 2 obras
que siguen la estela de Magallanes, es decir, después de Magallanes, cuáles son los sitios más cartografiados en Chile en la historia. Y hemos descubierto que número 1, lejos Magallanes, le sigue Chiloé. Lo que más mapas hay en la historia colonial, por ejemplo, de Chiloé. Y después Valdivia. Y ahora viene la pregunta relacionada de nuevo, vuelvo al tema. ¿Y después qué? Concepción y Valparaíso. Y justamente de Concepción, la región del Biobío, particularmente el ámbito costero, muchos de ellos náuticos, no hay nada. No se ha hecho, al menos nada, fuera de estas grandes aportes que han hecho estos historiadores. Ahora bien, tenemos los ejemplos anteriores de impresos y archivos. Pero justamente la construcción que yo quiero aportar hoy, es decir, perfecto, hay muchos mapas conocidos. Y cuando yo dije recién no hay nada, podría muchos discrepar y decir, oye, pero se ha hecho estudios sobre la obra de Alonso Valle y su cartografía. Sí, hay muchos artículos publicados. La misma Alejandra Vega ha hecho estudios recientes sobre los mapas más antiguos de Chile, hay aportes significativos. Pero hay algo que todavía no estaba hecho. Yo creo que este es el aporte más importante que hoy les podría entregar, como valor, como diríamos hoy día, valor agregado, ¿cierto?, a esta temática. Y es que, revisando la mapoteca de Medina de nuevo, este famoso librito pequeñito, no atractivo, y contrastando con lo que uno está viendo en archivos, en Europa particularmente, me tocó coincidiendo con estudios que hice allá, entonces me hizo más fácil, vivía yo allá. Me di cuenta que había muchos mapas que Medina nunca registró. Entonces este todopoderoso Medina, que uno siempre descansa en él, porque efectivamente hizo el trabajo sucio, ¿no?, de buscar y darnos a conocer, uno dice, oye, pero como historiador, hay muchas bibliotecas o archivos donde él no estuvo. O incluso, en muchas bibliotecas o archivos donde él estuvo, por alguna circunstancia que tiene que ver con catalogación, con diversas circunstancias, él no tuvo acceso. Y entonces allí comenzó a abrirse un mundo. Y el mundo particularmente de los mapas del siglo XVII, que es donde aparece esta figura de la región del Biobío, las costas del Biobío, aparece muy destacada. Más destacada de lo que uno cree. No al nivel, advierto, del de Valdivia y Chiloé, y menos aún el de Magallanes, que están por sobre todas las esferas, en el caso chileno. Pero del Biobío encontramos aspectos que son significativos. Si siguiéramos entonces este recorrido histórico para ya ahora abordar el tema de la región del Biobío en la cartografía chilena, debemos siempre ir naturalmente a los clásicos de los clásicos. Fíjense que ese mapa que está ahí es el primero de la historia de Chile, que, a propósito de la discusión de los últimos fines de semana en la prensa, desde cuándo Chile es Chile, el primer mapa occidental, al menos que conocemos, y además impreso, que existe, es este de Wycliffe, que es del año 1597, y se llama Chile Provincia Amplísima. Es holandés el mapa, curiosamente. El primer mapa de Chile que existe, que conocemos, es holandés de origen. Impreso, hago esa advertencia. Es el primer mapa impreso. Y en el mapa, cuando representa la zona nuestra, la que nos interesa, la región de Biobío, nuevamente apunta a Italia. Pero ahora incorpora Concepción Italia. Y si tomamos el segundo plano, que viene ahora el siguiente, fíjense que el segundo mapa más antiguo que existe en la historia chilena es del mismo año, del 97. También un autor holandés, publicado, impreso. Este se puede encontrar, se encuentra en bibliotecas, se encuentra en libros, ¿cierto? Fíjense que ahí está el año, ¿no? Así que está muy claro la publicación, 1997 está dibujado. Es el primer mapa del territorio chileno, además, está coloreado de la época. Y fíjense que en los detalles, precisamente, aparecen topónimos interesantes, como por ejemplo, ¿ven alguno ahí que les hace sentido?
Por ejemplo, aparece Andalién. Andalién. Topónimo junto con Itata, Andalién va a aparecer a ser recurrente en la cartografía del siglo XVI. Estamos en el siglo XVI. Si miramos el siguiente plano, este es el primer plano español que se conoce, el primero en la historia, impreso, 1601, atribuido erróneamente a Herrera y Tordesillas, Antonio de Herrera y Tordesillas. Digo erróneamente porque hoy día sabemos que no lo hizo él. ¿Cuál es el error que cometemos muchas veces con los mapas impresos? Que le damos la autoría a quien publicó el libro. Y si nos preguntamos, bueno, ¿y si el autor del libro no era buen dibujante, no era buen cartógrafo, tiene que ser por deducción el mismo autor del libro? Claro, no. Hace pocos años atrás se encontró en una biblioteca norteamericana, en la John Carter Brown Library, que es la Universidad de Brown, Rhode Island, se encontró el original de esto. No lo traje hoy día, pero es el original, que está en tipo acuarela, es el mismo. 1575 el manuscrito. Y autor, Juan López de Velasco, cartógrafo mayor de la corona. Es decir, Herrera y Tordesillas, que es el famoso plano de Chile, es un plano que se inspiró en un manuscrito que está en una biblioteca norteamericana. ¿Qué hace una biblioteca norteamericana hoy día? Bueno, pasó de mano en mano y terminó allá. Lo compraron seguramente a principios del siglo, cuando todas estas cosas no valían nada. Cuando todas estas cosas eran elementos decorativos, cuando todas estas cosas eran antigüedades sin valor. Los planos, o sea, en el sentido, los norteamericanos han sido muy hábiles para capturar mucha de esta información. Nuevamente aquí encontramos las referencias. Estamos frente a los topónimos relevantes de la historia chilena, y en el caso cartográfico de Concepción, vemos Concepción. Ahora, una Concepción, vemos Itata, vemos Andalién. Pero, ¿sabe quién se echa de menos? Chillán. No está Chillán. Y justo aquí aparecen muchas ciudades, varias ciudades, ¿no? Aparece la ciudad, y estamos en el año 1601. Ahora, se hizo en 75 el plan. Y quizás como se hizo en 75 y se hizo en España, no en Chile, entonces esa es la razón por la cual Chillán no aparece. No había noticias. Y ustedes dirán, pero ¿cómo? Si pasaron 20 años de la noticia. O sea, aquí este mapa tiene 30 años después, ¿cómo el impresor no agregó lo que faltaba? Oye, el impresor hizo muchas cosas que faltan. Entre otras, fíjense que Chiloé es pero vergonzoso, ¿no? El dibujo que hay de la isla. Que lo único acertado del dibujo es que en una islita chiquitita puso un puntito y en el puntito puso Castro, ¿no? Significa que en una de las islas pequeñitas de Chiloé estaba la ciudad de Castro. Entonces, no agregó a Chillán. Sigamos. Esta es probablemente la primera representación que existe. Estamos en la parte pionera. La primera representación que existe de la bahía, de la gran bahía de Concepción. Cuando decimos gran bahía de Concepción, nos debe pensar, bueno, Talcahuano, ¿no? La Concepción, aparece que venga, Concepción. Por eso Concepción estaba muy cartografiada, porque Concepción era una ciudad costera, era puerto. Y entonces aparece la Gran Bahía. Y esto es el ataque. Esto fue publicado en 1615 y tiene una segunda edición en 1619. Se conservan varias partes, varios archivos. Es un dibujo del almirante Joris van Spilbergen. Spilbergen, vamos a decir un pirata holandés. Ustedes saben que hay una aclaración que siempre tenemos que recordar, especialmente los que estamos en historia, que para nosotros son piratas, pero en Holanda es el almirante Spilbergen, ¿no? Es decir, la condición de piratería es más bien el del afectado, pero el tipo era un oficial legal y era más corsario, era almirante holandés, tenía el grado de almirante. Así que Van Spilbergen es el que hace este dibujo y describe, fíjense perfectamente la isla Grillina, ¿cierto? Y la Gran Bahía. Y fíjense lo interesante, y esto es lo importante de los derroteros náuticos, de estas imágenes náuticas. De todas formas, describen la zona interior. Es decir, miran desde el mar tierra adentro. ¿Por qué insisten mucho en el tierra adentro? Por las referencias. Los marinos necesitan los puntos referenciales. Y en Chile, navegar, siempre la navegación en Chile se rige por las montañas de la cordillera. Aunque no lo crean. Es decir, dice, pero la cordillera está tan lejos, es que no está tan lejos. Y entonces, ya sea la de la costa, o en algunos casos los grandes picos de la parte alta, sirven muchas veces de referencia y uno lo va a observar eso en los derroteros.
indican alguna montaña, alguna referencia, particularmente los de la cordillera de la costa en esta zona. ¿Sigamos? Este es famoso, ¿no? Este es el mapa de Alonso Ovalle, y se lo puse acá, lo agregué, es de 1646. Otro dato erróneo, clásico. No es de Alonso Ovalle el mapa. Lo publicó Alonso Ovalle, pero Alonso Ovalle no era dibujante. Y hoy sabemos que probablemente lo hizo otra persona que estaba en Chile. Uno por deducción podría decir, podría ser un jesuita, otro jesuita, pero no firmó Alonso Ovalle. Ni siquiera firmó Alonso Ovalle en realidad. Dice mapa de la Procuraduría, pero no es un mapa hecho por Alonso Ovalle. ¿Por qué? Porque Alonso Ovalle no conocía el territorio sur, era un jesuita que siempre se movió en la zona central. No pudo haber dibujado Chiloé, no pudo haber dibujado Concepción y Valdivia, y aquí los dibuja bien dentro de la precariedad de la época. Así que es un plano. ¿Pero por qué lo mostré? Porque aquí sí aparece Chillán. Ahí está destacado la ciudad de Chillán. Y aparece nuevamente Itata, ¿cierto? Como un punto referencial. Es decir, como a Chillán se le conoce por el Itata, no por Ñuble, uno diría sino que el Itata es el punto. ¿Por qué? Porque como es un mapa que mira desde la costa, lo que necesita es saber un punto, ¿cierto? Desde mar a tierra adentro, ¿cierto? El punto que se marca como identificación es precisamente esta. ¿Sigamos? Esta es una primera joyita. Este plano es un plano inédito, absolutamente inédito, que está sumergido en un manuscrito, dentro de un manuscrito en la Biblioteca Nacional de España. Ustedes dirán, si está en la Biblioteca Nacional de España es donde mejor se dice conocer. Generalmente las joyitas se encuentran en bibliotecas privadas, ¿no? Ahí están las fuentes que uno siempre anda buscando. El historiador sueña con encontrar lo inédito, lo nunca antes visto. Sí, a no ser que un plano esté dentro de un extenso manuscrito y que ese extenso manuscrito no esté catalogado como documento cartográfico. Entonces, uno que busca mapas nunca llegaría a él. Y probablemente Medina por eso nunca llegó. Y además, Medina nunca llegó porque el manuscrito no está catalogado como Chile, sino que está catalogado como, dice, derrotero de las costas desde Acapulco, dice el derrotero. El título. Por lo tanto, si derrotero de las costas de Acapulco, jamás pensarás que vas a encontrar un mapa de Concepción. Y entonces este mapa está datado en 1650, es un derrotero náutico. Y fíjense que aquí de nuevo el mismo aspecto interesante. Aparece la gran bahía de Concepción, la isla Quiriquina, la ciudad de Concepción, miren, o sea, Penco, Concepción, muy bien dibujada, muy bonita de hecho la ciudad, 1650 estamos. Fíjense, ahí está el corte de la página, esto es una página completa, un dibujo, manuscrito original, no está publicado. Y aquí aparece el Itata, como punto de referencia. ¿Y el siguiente? Este plano, otro manuscrito, se conserva en el Archivo Naval de Madrid. El Archivo Naval de Madrid. Este plano fue encontrado hace 6 meses atrás. Esta es la novedad que quería traer. Y nuevamente aparece, ¿cierto?, la bahía de Concepción, la ciudad de Concepción, el puerto de San Vicente, Talcahuano. Quiero que llame la atención del plano. Fíjense que estos textos que ustedes ven acá, si los leyéramos en voz alta, describen cómo entrar al puerto. Cómo entrar al puerto y cuáles son las dificultades de vientos para manejarse dentro de la gran bahía. Es decir, esto es un plano para pilotos, para pilotaje. Es decir, esto se pasaba de mano en mano entre pilotos. Cuando llegaba uno al puerto, te pasaban la carpeta completa. Si ustedes miran arriba la página, son muchos folios, por tanto, en los puertos viene de Acapulco hasta acá. Todo. Y entonces uno, cuando se va acercando a un puerto, va viendo los textos indicando cómo se debe entrar o salir del puerto o dónde uno debe fondear. Y lo que es más interesante, indica puntos de referencia. Pero ¿qué es lo que me interesa desde el punto de vista, por ejemplo, de la identidad? Aquí hay muchos aspectos que hay que desarrollar, yo no los he desarrollado. Es más aún que este mapa recién llegó a mis manos hace 4 meses atrás. La toponimia, de nuevo, el tema de la identidad. ¿Saben que los topónimos son los mismos? Ya existe todo lo que nosotros conocemos, ya existía. Si los nombres, Talcahuano está, San Vicente está. El mismo Concepción, Penco está. Esa Concepción de Penco se menciona. Los ríos son los mismos. Entonces hay una construcción de identidad. Especialmente, ¿por qué no digo esto?
Porque nosotros somos muy amigos y escucho frecuentemente hablar de una de las digamos, nefastas herencias que hemos recibido de los últimos 25 años atrás, de nombrar a las regiones por número. A muchos de ustedes realmente les da la tentación de decir que son de la octava región, ¿no? Una de las aberraciones más brutales que uno podría observar desde el punto de vista de la identidad. ¿Cómo podríamos resumir la identidad en un número? Si tenemos 400 años, aquí por lo menos, 400 años de identidad toponímica. Eso es un aspecto que hay que tomar en cuenta. Pregunte, ¿por qué apareció hace 6 meses? Porque estaba perdido el derrotero. Estaba perdido porque un historiador famoso, Guillén, en los años 40, 1940, él menciona el derrotero y mostró un mapa en un libro, Magallanes. Pero Guillén se murió y el mapa era de un privado. Entonces, como se murió y el mapa era de un privado, nosotros los historiadores perdimos, porque no sabemos, o sea, el privado obviamente también se murió. Y la pregunta es, ¿y dónde fue a parar? Entonces hicimos un seguimiento, casi policial, de saber, esto era el abuelo, después el papá, el hijo, de quién pasó, hasta que llegamos a la noticia de que un nieto del poseedor de este derrotero privado lo donó al Archivo Naval. Y el Archivo Naval lo tenía entre sus cosas varias, no lo tenía catalogado. Y hoy ya se catalogó y ahora ha dado la luz pública. Miren la siguiente imagen. Fíjense que este es el mismo derrotero que el anterior. Fíjense que lo interesante es que está coloreado la parte de Arauco, y ahora no está coloreado, pero es la continuación, es la página siguiente. Y un topónimo bien simpático que aparece acá. No sé si se alcanzan a leer. Podríamos censurarlo, ¿no? Las Tetas del Biobío se llama el lugar, ¿no? Dice Tetas del Biobío, que son 2 referencias cartográficas que están en la costa, muy cerca de la costa, y que este mapa y muchos otros van a referenciar. Yo me he preguntado muchas veces cómo se llamarán esos 2 cerritos que están indicando hoy, ¿no? O sea, que hoy podrían también ser referenciados. Pero en el siglo XVII, como referencia para venir del sur al norte, o sea, viniendo de Valdivia por la navegación, ¿cuándo sabías tú que estaba Arauco? Las Tetas del Biobío te indicaban de que la próxima entrada era el puerto. Interesante, ¿no? Ese es otro tema, obviamente ese topónimo no perseveró por alguna razón, ¿no? Pero podría dar luces, digamos, de investigación. Sigamos. Fíjense que este es un plano, otra joyita. Este se conserva actualmente manuscrito en la biblioteca Huntington en California. En California, en Estados Unidos. Biblioteca privada, es una fundación privada que compró este manuscrito junto con el mapa siguiente, miren, el mapa siguiente. Fíjense, los 2 son del mismo conjunto, un conjunto mucho acá. ¿Y saben cómo se llama este mapa? Es espectacular, se llama el derrotero de Morgan. El derrotero de Morgan. Morgan, es de los piratas del Caribe, ¿no? El pirata, Morgan. Resulta que Morgan, el pirata, capturó un derrotero, está documentado, en 1669 en Panamá. Morgan ataca Panamá, la antigua Panamá, y capturaron un derrotero español, está indicado. Capturaron una carpeta de mapas. Ese derrotero pasó de mano, Morgan muere, años después, ese derrotero pasa a distintas sucesiones, hasta que en 1910 aproximadamente la Fundación Huntington lo logra comprar a unos coleccionistas en Italia, el original. Así que ese es el mapa del pirata Morgan. Los mapas del pirata Morgan hoy se conservan y están en el derrotero de Huntington. Y ustedes se fijan en la anterior, fíjate, volvamos atrás, ahí de nuevo el punto de referencia. El punto de referencia es el Itata. Y habla de la playa, del puerto de la Herradura. Al este, al sur de la desembocadura del Itata está el puerto de la Herradura, e indica cómo fondear ahí. Dice, y posteriormente, sigamos de nuevo hacia adelante, entramos a la bahía de Concepción. Fíjense que ese planito que está ahí, otra joyita, más conocida porque ha sido publicado en Inglaterra. Esto está actualmente, ese mapa, se encuentra en el National Maritime Museum en Londres, en Greenwich, en Londres, el Museo Marítimo de Londres. Y ese mapa es extraordinario porque fue hecho por un pirata. Pirata Ringrose, un pirata, profesión pirata, ese no era corsario, nada, de hecho murió en actividad de piratería. Felizmente se conservó de él, el único legado que dejó fue una carpeta con planos. Dentro de la carpeta con planos se conservan planos de la costa americana y entre ellos
el plano de la bahía de Concepción, o sea, de Concepción, y el aspecto y la parte sur, ¿cierto? La región de Itata y la región sur. Y de nuevo, eso sí, la misma referencia. También habla, está en inglés, ¿no? Entonces, pero habla de las tetas del Biobío. O sea, copió un plano seguramente español. La siguiente, ahí están, ¿ven? Las tetas del Biobío, ¿no? Así que ojo, ¿no? Sigamos. Fíjense que este es una joyita, también conocida por los expertos, pero que vale la pena siempre dar a conocer. Miren arriba el topónimo, Itata, ¿no? Hecho por un cartógrafo británico. Y este cartógrafo británico lo hizo a partir de un mapa capturado español. Es decir, un plano capturado por un marino. ¿Se acuerdan ustedes? También de niños nos enseñaron Sharp, el pirata Sharp. Sharky, el que saqueó Coquimbo y La Serena, el pirata. Ahí viene Coquimbo Unido, la asociación a pirata. Sharp capturó en Ecuador un cartapacio de planos. Sharp, para quedar en buena con la corona, porque era pirata, lo regaló al rey de Inglaterra. Y el rey de Inglaterra se lo pasó a los cartógrafos reales que copiaron y lo tradujeron al inglés. Y por supuesto que lo decoraron con la rosa de los vientos, ¿cierto? Y con explicaciones en inglés. La siguiente, por favor. Fíjense cómo está herradura, ¿cierto? O sea, un copiado en inglés, pero obviamente que fallaron algunos topónimos. Y la siguiente, por favor. Ven ustedes de nuevo el mismo referencia. En inglés ahora dice que son las tetas del Biobío. Y ahí está el Golfo de Arauco, el puerto de San Vicente, y ahí describe en inglés cómo se debe entrar. Es decir, este es un mapa estratégico. Este es un mapa capturado por los enemigos de España. Este es un mapa que podía ser usado por futuras expediciones. Por eso España fortifica, por ejemplo, Quiriquina, fortifica todos los puntos que sean estratégicos, porque sabiendo que han capturado un plano, algún día los ingleses podían venir y tomarse el puerto, porque el plano contenía todos los detalles de cómo entrar a la ciudad. Todos los detalles. Este mapa era secreto de Estado, capturado por ingleses. ¿Sigamos? Fíjense que este es un plano que se conserva en la Bahía de Concepción. Ahí está la ciudad de Concepción, ¿cierto? Está indicada ahí. Y indica también el Itata, mal dibujado, por supuesto, está muy pegado. Indica el Itata, la letra número A, ¿verdad? Esto es un plano de 1683. 1683, manuscrito que se conserva en la Biblioteca Nacional de España, también inédito. Y el siguiente, por favor. Estos son dos derroteros náuticos, aún en investigación, que los encontramos no hace mucho, hace 2 años atrás, también en la Biblioteca Nacional, en otro derrotero perdido. Y la siguiente, este es bonito, miren. Es una descripción que hace de la región de Itata, es decir, de nuestra región que estamos acá, la región del Biobío, pero una descripción de cómo se puede manejar por la costa y cuáles son los puntos de referencia. ¿Ven? ¿Observan? Los mismos puntos de referencia. Las montañas, fíjense que hace indicaciones de las montañas de los Andes, cuál es el dibujo perfecto para saber dónde estás. Y este es un plano también hecho en 1699 aproximadamente, como el que sigue. ¿Cierto? Ahí ustedes ven toda la región del Biobío completa. Sigamos. Y fíjense la bahía de Concepción. La siguiente, por favor. Y entonces fíjense que lo que les he mostrado hasta aquí es una nueva mirada de nuestra región de Concepción, el Biobío, a partir de, ustedes han visto, 7 u 8 hallazgos hechos en los últimos 8 años. Es decir, esto no tiene más de 8 años de investigación. Y entonces uno se pregunta, ¿cuánto más habrá? ¿Cuánto más podrá existir? ¿Cierto? En manos privadas, ¿cierto? En algunos archivos que uno se imaginará. Algunos de ellos llegué por casualidad, de los debo reconocer, y algunos otros llegué por datos. Una de las mejores fuentes de información para este tipo de investigación son los coleccionistas. Los coleccionistas son fanáticos, los que tienen un hobby, ¿no? Se fanatizan, ¿no? Es como el hincha del fútbol que se fanatiza. Entonces, los coleccionistas de planos son bien útiles porque te dan información. Saben dónde están los mapas que ellos no van a poder tener. No van a poder tener porque ya pertenecen al Estado en algunas instancias o porque pertenecen a colecciones privadas que los hacen ser incomprables.
pero te dan el dato. A mí, al de California llegué porque me dijeron, oye, yo vi una vez un plano de Chiloé que es una joya que vale miles de dólares y que está en California. Así, por un dato. Entonces, un poco la historia tiene digamos, ese elemento que hay que tomar en consideración. Que hay una búsqueda que no termina, pero que todavía, en el caso, por ejemplo, para las generaciones jóvenes, hay mucho por hacer. Y esto es un aspecto que simplemente busca. Los últimos planos que les quiero mostrar son los impresos. Estos son, fíjense, la evolución de la cartografía del siglo XVII al XVIII. Y otro aspecto que podríamos trabajar, o aquí mismo en cartografía en sí. Hay un abismo en la cartografía del XVII al XVIII en términos de la técnica, el desarrollo de la ciencia. Es decir, uno puede observar la ilustración representada en los mapas. Es decir, es un cambio radical profundo. El anterior, fíjate que el anterior, el que vimos recién, el anterior, no era ese. Ese plano es de 1712. Si retrocedes uno, ese es de 1699. Fíjense el cambio. Siglo XVIII es casi coincidente. Nosotros a veces como cliché decimos, no, sabes que la historia, el XVIII es un siglo de cambio, el siglo de las luces. Oye, y en la cartografía se nota casi instantáneo, o sea, un mapa de 12 años de diferencia. Volvamos adelante, por favor. Fíjense cómo cambia. 1712, Fresier. Y si avanzamos un poco, 1744. Incluso este es extraordinario porque estos planos, a primeros puntos para hacer la cosa de los vientos, comienzan a hacer sondaje en la costa. Son los primeros mapas de sondaje. Los primeros mapas de sondaje, es decir, medición de profundidad para saber dónde puede fondear y dónde no. Eso se hace el año 1743 y 44 en Chile. 1743 y 44. Que eso es re importante para otro tema historiográfico que no voy a desarrollar acá. El tema de los tsunamis. Para el tema de los tsunamis, ustedes saben que la medición de profundidad es relevante. Saber cuáles bahías son más peligrosas o menos peligrosas de acuerdo a la profundidad. Los sondajes se hicieron precisamente poco antes, desgraciadamente, muy poco antes del tsunami de Concepción de 1751 que destruyó la ciudad. La ciudad fue destruida, ¿cierto?, en el tsunami de 1751. Es decir, este plano fue hecho poco antes del tsunami. El famoso tsunami de Concepción que obligó finalmente su traslado. Sigamos. Aquí ya tenemos un derrotero náutico, pero con apoyo desde la tierra. Este es un viaje derrotero, le llaman, el derrotero de Manso de Velasco. Está en el archivo de India en Sevilla. Y que muestra un poco el recorrido por la costa y la zona interior, donde obviamente también aparece Chillán. Sigamos. Este es un plano que se conserva en Inglaterra, en el archivo del manuscrito. Muy bueno. Fíjense la calidad del plano. Parece ser como otro plano capturado, porque fue hecho por un español, Survilla. Survey le dicen los ingleses, pero es Survilla. Y es de 1778. Miren, 1778. Ahora, un dato interesante. 1778 y todavía aparece Concepción allí. Por lo tanto, deducimos que este plano en realidad fue hecho a partir de los que mostré del 44. Es decir, ese levantamiento lo hicieron antes del tsunami. Es decir, los mapas posteriores al traslado a Concepción, los mapas seguían indicando a Concepción en el sitio equivocado. Se quedaron pegados mucho tiempo. Sigamos. Fíjense que esto es un mapa de 1786 hecho por un francés, Perrus. 1786, y de nuevo indica que, ¿cierto?, ahí está la ciudad. Es decir, ¿qué es lo que hacen? Se van tomando noticias de los mapas anteriores más que haciendo investigaciones profundas. Por último, este es el último que les quiero mostrar. Este es un plano hecho por un franciscano, el padre González de Agüeros, de los franciscanos de Propaganda Fide que trabajaron en Chiloé. Y hace este plano en el año 1784-85 de la Bahía de Concepción. Hace un detalle bastante interesante, nuevamente replica la idea de Concepción. Fíjense que él indica ahí el topónimo en la costa, ¿no?, al sur de Arauco el mismo. 100 años después seguían siendo las tetas del Biobío. Va indicando el mismo topónimo. Han pasado 100 años, y eso que es manuscrito, o sea, él tiene la transformación. Él vive en la costa de Chiloé y conoció este entorno. Eso indica también un poco de que pese a que la cartografía evoluciona científicamente, como lo vimos anteriormente, siguió viendo manuscritos hechos en terreno que evidentemente mostraban la precariedad instrumental con la cual se trabajaba en terreno.
¿Cuál es la ventaja ahora? Que estos planos después se llevaban a un taller y en el taller se retocaban hasta que finalmente terminan en estas expresiones como las que vimos recién. Y entonces, fíjense el anterior a ese mapa probablemente en su concepción manuscrita también fue muy precario. Entonces ahí vamos a ver la dualidad entre ilustración por una parte y trabajo en terreno, que era estas personas que no eran todos profesionales de cartografía, pero que nos indican una representación. Para terminar, yo les quiero decir que aquí en este tema de la cartografía histórica hay un mundo por hacer. Y por eso lo traje como tema. Es decir, en vez de hablar sobre lo que me es más común, los jesuitas, o lo que me es más ya, cómodo, mencionar lo que ya he publicado, qué mejor que conocer desde la óptica, en la celebración de los unos 40 años de la escuela, el trabajo de lo que hace un historiador, fiel reflejo de lo que hace el cuerpo académico en esta misma universidad: investigar, docencia e investigación. Y aquí vemos un caso que está evidentemente en desarrollo, pero que nos da luces para ver que la cantidad de fuentes existentes y aún no trabajadas para hacer historia de Chile son todavía literalmente infinitas. Y yo creo que esta es una gran oportunidad para todos. O sea, yo me siento privilegiado de haber encontrado un par de cosas, pero creo que aquí hay diferentes líneas de investigación, diferentes interpretaciones que la deben ser especialistas de diversos ámbitos. Y quizás, fíjense, simbólicamente, también es una enseñanza para el trabajo interdisciplinario entre historia y geografía. Muchas veces hablamos de historia y geografía y los separamos instintivamente. Y yo me acuerdo cuando yo estudiaba en la escuela en Valparaíso y los geógrafos decían que nosotros teníamos la H acá y la G atrás, es decir, historia y geografía, ¿no?, en la camiseta. Creo que estas son instancias, la geografía histórica, la historia urbana, por ejemplo, son aspectos que nos pueden entregar, puntos de unión muy relevantes para la investigación del futuro. ¿Para qué decir la historia del paisaje? Hoy es una línea de investigación que se está desarrollando muy fuertemente. Es decir, tenemos aspectos que trabajar y yo creo que esa es la instancia, en ese marco, en ese contexto, es que quería plantearles hoy este tema. Gracias nuevamente por la invitación, un honor de verdad estar acá. 40 años no lo cumplen muchos, así que felicidades. Muchas gracias nuevamente.